pero, o sea, estamos lejos todavía de que sea una aplicación clínica. Ajá, sí, de que la podamos usar así. Yo creo que al final de cuentas... Pues que la pueden usar los viejitos, ¿no? Y nuestros viejitos. No mames, tú no puedes conectar el pinche micrófono. No sé, exacto. por eso, Estás mamando. Por eso yo todavía veo gente batallando en la practicaja de los bancos. Sí, Yo ayer fui al pinche Bodega Herrera y no sabía usar la pinche caja de autocobro. O sea, yo sé. Eso demuestra más nuestro punto. Eso demuestra que hay una complicación. O sea, en ese sentido, o sea, sí estoy de acuerdo. Güey, tan fácil como esto. ¿Cuándo ustedes no han intentado mandar un mensaje y aprietan otra letra, güey? Pues sí, pero tú tienes dedos gordos. Pero ¿eso qué tiene que ver? Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a su podcast médico de confianza, MedBusters Cazadores de la Evidencia. En esta ocasión traemos un episodio muy interesante retomando un tema que tuvimos en la temporada anterior y es relacionado al uso de inteligencia artificial, concretamente para la prescripción o no de un grupo de fármacos. Pero me estoy adelantando. Quiero presentar a mis colaboradores, el doctor Irving Loera. Hola, aquí seguimos desde el servicio militar, ¿no? ¿Qué era? Servicio social, ya estoy enloqueciendo. Han pasado 1000 días aquí. Han pasado 84 años. Algún día revelemos dónde estoy. ¿O no? El doctor Adrián Cerda. Hola, aquí desde una casa abandonada, no sé. Azul. Secuestrado parece. Pero... Parece el fondo de Aladino, o sea, de la película Beacon. ¿Y esa escalera ahí qué? No sé. Pues no sé, tú dime para qué la usas, güey. No sé, pero bueno. Por ahí me no es tema. Mi madre. Ok. No es tema. De menor importancia. Y su servidor, el doctor Omar Dávila, médico internista. Patrocínanos. Todavía no. Pero entramos en materia. Unas cariños. Llega el aguinaldo. Para quien nos esté escuchando, estamos por ahí entre noviembre y diciembre. Los que están en instituciones públicas entenderán a qué nos referimos. Pero nos estamos desviando. Eso no es tema. No es tema, doctor. En la medicina siempre hemos tenido la duda de cuándo iniciar ciertas estrategias terapéuticas para los problemas médicos que hay. Y hablando en particular del riesgo cardiovascular, que es un problema que afecta a nivel global, la muerte por enfermedad cardiovascular es muy frecuente y va en ascenso por las enfermedades asociadas, diabetes, obesidad, enfermedades del riñón, etcétera, etcétera. Y un elemento que se ha analizado y estudiado muy a fondo es la disminución de las mal llamadas o bien llamadas, como quieren decirlo, grasas malas o las lipoproteínas de baja densidad, denominadas por sus siglas LDL. Las guías han cambiado al respecto del tratamiento de este tipo de metas de este biomarcador, y la literatura más reciente siempre se ha enfocado en el uso de primera línea de estatinas. Las estatinas para los médicos tienen múltiples beneficios. Protección a nivel renal, como el abuelo nos comentaba ahorita, beneficios de disminución de riesgos cardiovasculares, y su objetivo principal, hablando de este problema en concreto, que es la dislipidemia por una hipercolesterolemia por un aumento del LDL, las estatinas van a provocar una disminución de este biomarcador. Y aquí es donde entra la IA. Otra cosa que en la medicina también nos cuesta mucho trabajo involucrar. Se propuso una herramienta para considerar la prescripción de una estatina, concretamente rosuvastatina,
la no prescripción o consultar a un médico para considerar sí o no el uso. Este estudio se denominó TACTIC, pero para los detalles acorde al acrónimo PICO, se debe la palabra al doctor Irving Loera. Pues bueno, esta situación de las estatinas pues ya tiene muchísimos años, ¿no? Que la hemos utilizado, y en este contexto de prevención primaria pues sí hay muchos estudios que desde el Júpiter hablan de esto. Específicamente el acrónimo de TACTIC corresponde a Technology Assisted Cholesterol Trial in Consumers. Esto quiere decir que ellos tenían la intención de hacer una aplicación web en el cual las personas pudieran ingresar sus datos y mediante estos la aplicación les arrojara algunos resultados de si eran aptos o no para consumir estatinas para prevenir algún desenlace cardiovascular, ¿no? Ese a grandes rasgos es de lo que trata este artículo. En general, la población fueron adultos que eran entre 20 a 75 años. Todos estos fueron, ¿cómo se puede decir? Pues mediante anuncios es que los fueron recolectando, y estos pues no deben de tener ningún antecedente de empleo en el sector de la salud ni alguna contraindicación específica para los medicamentos. La intervención era el uso de esta aplicación asistida por la tecnología, como ellos le llaman, o inteligencia artificial, para evaluar si eran aptos o no para este tipo de tratamiento, específicamente con rosuvastatina. Durante 6 meses era una dosis de 5 miligramos, si no me equivoco. Y pues la comparación indirecta, pues bueno, no hubo como tal alguna otra situación con la que lo hubieran comparado con otro medicamento, pero lo que sí hacían es que había la opinión o la evaluación realizada por médicos para verificar si estos datos que fueron ingresados pues concordaban con la opinión médica, ¿no? Y que el uso de las estatinas fuera correcto y basado en las guías clínicas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que se utilizó como evidencia o sustento, y los desenlaces fueron en varios sentidos. Los objetivos primarios fueron la concordancia entre la autoevaluación inicial con los datos que ellos metían con la evaluación de un clínico. Otro de los desenlaces primarios era la concordancia al final del tratamiento de que estas personas hayan recibido un tratamiento que sí era apto, y finalmente la reducción en promedio del LDL, ¿de acuerdo? Que, como dije, pues se midió a 6 meses, y finalmente en los desenlaces secundarios era la adherencia al tratamiento y la incidencia de eventos adversos. No sé, ¿quieres hablarnos algo de la población, abuelo? Antes de la población, yo creo que hay algo digno de mencionar, y hay antecedentes de intentos de introducir estatinas de venta libre, incluso de herramientas de evaluación. En 2004 hubo un estudio que se llamaba Custom, en el cual ya había una herramienta para una autoevaluación de pacientes para la prescripción de lovastatina. Concretamente, esta era de venta libre, contrario a la rosuvastatina, que requiere indicación y receta médica. Posteriormente, en Estados Unidos. Correcto. Sí, hay que hacer venden hasta el clona. Sí, no, aquí en México es otra cosa, pero por ejemplo, después hubo otros estudios como el CELT, que fue un estudio también de lovastatina, y hubo un estudio previo al TAS en el que solo evaluaron la práctica de interacción con la aplicación. Es decir, ya tenemos varios antecedentes que nos hablan de que se han realizado múltiples intentos de esta autoprescripción de los pacientes para una indicación médica en particular. Digo, en este caso hablamos de dislipidemia más estatinas. Y esto puede conllevar a ciertos sesgos, tanto de tecnología como de información. Pero referente a las poblaciones también es digno mencionar. Abuelo,
platícanos de ellas y así sabremos si todas estas personas serán capaces de sí o no poder utilizar una aplicación. Claro que sí. Pues mira, en cuanto a las características de la muestra que se utilizó, pues el 60.4% eran hombres, el 39.6% eran mujeres, con una media de edad de 63 años. Las distribuciones por edades, pues hicieron un corte, ¿no? De menores de 50 años, 7.2%, el 56.4% eran entre 50 y 65 años, y el 36.4% mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir? Pues la mayoría ya estaban rucones, ¿no? Yo creo que les ayudaron sus nietos, ¿no? Porque... algo así, porque no sé. yo todavía veo gente... Era muy amigable la aplicación, pero... Pero es difícil. O sea, siendo honestos, a veces algunos le batallamos para escribir texto en WhatsApp. O sea, yo soy de esos que a veces no puede escribir bien una letra y pone otra. Digo, no creo ser el único. En cuanto a la raza, pues la mayoría eran blancos. Pues hoy no estuve en Estados Unidos, ¿no? La mayoría blancos. Luego el 79.3%, 11.7% de hispanos, 3.2% de asiáticos, 2.8% de sudasiáticos y 1.2% de subasiáticos y otros grupos, 1.8%. En cuanto a la educación, el 74%, pues con educación universitaria, el 42% jubilados, 40.6% empleados a tiempo completo y el 8.8% empleados a tiempo parcial. Solamente el 3.6% fueron desempleados y el 0.3% estudiantes. Pues destacando, ¿no? Que la mayoría, como ya lo mencioné, ya mayores de 50 años y pues como podemos ver también en concordancia, pues fue casi la mitad, ¿no? Jubilados. Entonces, era una población, digamos, que ya añosa, ¿no? En este sentido. Pero ilustrada, ¿no creen? O sea, gran parte de la población estaba ilustrada, tenía un nivel de educativo de superior hacia arriba y eso definitivamente puede condicionar a que pueda la aplicación ser más amigable con ellos, ¿no? Digo, comparándolo aquí con México, que el grueso de nuestra población, su nivel educativo, la verdad es de que no es tan alto. En porcentaje, de hecho, es mucho menor los que son nivel superior o más, por ejemplo. Y pues también la aplicación, pues tenían que hablar y entender el inglés y leerlo, por lo cual, pero pues es en Estados Unidos, entonces no le veo ahí sesgo un inconveniente a que sea así, pues. O sea, tu tío no pudo haber entrado al estudio. Tu tío que vive allá en el Gabacho. Sería que en México se hiciera una aplicación en inglés y ahí sí, pues sí estaría discriminando a la población. Pero ¿les parece que sea tan difícil? Digo, por ejemplo, me ha tocado ver, o sea, ese tipo de herramientas. O sea, hay muchas personas que a lo mejor no conocen o dominan el idioma, pero tienen ciertas bases por alguna cuestión de cultura popular o algunas otras circunstancias que tampoco les resulta tan difícil de interpretar. No sé qué opinan de eso. ¿Pero en dónde? ¿Aquí o en Estados Unidos? En ambos lados. La realidad es de que, o sea, a pesar del nivel educativo, hay conceptos que ya se han incluso tropicalizado. Sí, pero ya para utilizar algo más delicado como esto, no creo que sea tan fácil. Aparte es un poquito más de tecnicismos, no creo que sea lo mismo pues que usar el TikTok. Bueno, en eso tienes razón. Podemos hablar un poco más de las poblaciones. Creo que ahí lo que me gustaría haber visto es ver personas con cierto riesgo cardiovascular basado en comorbilidades, en aspectos que ya hablamos, personas que realmente tengan ya un riesgo ya considerado solamente por algún antecedente. Digo, entendemos que no era el objetivo del estudio, pero sería interesante porque también sabemos que muchas personas con alto riesgo cardiovascular o con complicaciones cardiovasculares
a corto, mediano o largo plazo empiezan a tener secuelas del tipo de deterioro cognitivo, demencia vascular, etcétera. Y eso evidentemente puede llevar a la dificultad de utilizar este tipo de herramientas. ¿Cuántos pacientes no conocen que se le olvida su polifarmacia prácticamente, por decirlo de una forma? Sí, yo creo que también influye mucho aquí. El diseño del estudio, yo creo que iba más enfocado a la aplicación en sí, en su seguridad, más que a muchos de otros desenlaces que ya conocíamos. Entonces, para hacer un primer intento me parece pues bastante bueno. Y al final de cuentas, una gran proporción tenía un riesgo cardiovascular pues muy alto a 10 años. De hecho, el promedio era 10 años, ¿no? Sí, definitivamente los que tienen indicación de estatina, como ahorita lo platicaremos en la herramienta utilizada, definitivamente eran completamente candidatos. Más bien es como esa duda que queda en estos subgrupos, ¿no? ¿Les parece si hablamos de los resultados? Valores iniciales de colesterol oscilaban entre 221 miligramos decilitro, LDL 139.6, HDL 53.5, una presión sistólica media de 130, una diastólica media de 80 y un riesgo cardiovascular a 10 años con una media de 10.1, oscilando entre 7.3 a 14%. ¿Y cuáles fueron los resultados finales? Concretamente, solo se evaluó la disminución del LDL. Y en el estudio utilizaron una disminución efectiva de un 20%. Ahorita andaremos un poco más en ello. La media fue de 88.1 de LDL con una reducción absoluta de 51.4, porcentualmente con una media de 35.5%. ¿Les parece si hablamos de este punto de corte de por qué 20% en LDL? Pues porque sí lo quisieron. Y es algo que podría ser un poquito, creo que sería la parte más polémica o debatible, recordando que en las guías más importantes de dislipidemias, la guía de la ACE, las guías de la AJA, incluso las europeas, hablamos de una disminución del LDL mayor. ¿Cuál es el valor que utilizan generalmente estas guías de disminución del LDL? Mayor del 50%, ¿no? Del basal. Y ya la meta pues dependerá del riesgo del paciente. Sí. Claro. Y creo que esa parte, no sé qué opinan ustedes. Creo que a lo mejor para evaluar una adherencia al tratamiento se llegó a la meta, de hecho, hablando de eso, pero ya para decir que fue un objetivo terapéutico efectivo, siento que todavía no podemos garantizarlo. No sé qué opinan ustedes. Y aparte, pues estás hablando de 6 meses, prácticamente eran pues 2 visitas o 2 situaciones en las que tenían que estar contestando el cuestionario. Creo que eso no es tan complicado, pero pues es muy poco tiempo, ¿no? Para evaluar muchos de estos desenlaces. Claro. Entonces, en la clínica, pues, no sé. O sea, para evaluar otras cosas más robustas, quizá no, pero al menos para ver la aplicación, yo creo que fue bastante decente, desde mi opinión. Y por ejemplo... yo concuerdo con esa opinión, ¿no? O sea, yo creo que el estudio no fue diseñado para evaluar eventos cardiovasculares ni para ver realmente una efectividad del tratamiento significativamente clínica, sino más bien para ver, pues a ver si funciona realizar, pues, ¿no? Sí, es como, pues eso, ¿no? Fase 1, fase 2 de seguridad, pues sí. Ver qué tanto impacto puede llegar a tener y eventualmente utilizar estas herramientas en cosas un poquito más concretas o complejas, ¿no? Y qué tanta factibilidad, ¿no? O sea, qué tanta... Exacto. O sea, qué realmente, si realmente se puede hacer y qué tantos pacientes. Así es. Habrá que mencionar que pues fueron más de 130,000 pacientes los que se convocaron o a los que se les... la muestra inicial. Ajá. Sí, y al final quedaron 1,196 pacientes. Entonces, pues no me parece una cifra despreciable esa cantidad, tomando en cuenta todo el proceso que se tuvo que hacer para llegar
a que además hay que decirlo, que la gente misma compraba el tratamiento. Sí. Y ellos mismos se lo tomaban y ellos mismos metían la información a esta aplicación. Entonces, eso es lo más difícil, yo creo. Creo que logremos que un solo paciente lo haga, híjole, está complicado. Y ellos lo lograron con 1196. Entonces, yo creo que tiene cosas buenas este estudio. Yo creo que hay muchas cosas muy rescatables. Por ejemplo, la correlación con la opinión del clínico, porque también evaluaban ese aspecto y concordaba bastante, incluso arriba del 90%, bastante bueno. En el contexto también de que también había estos rangos, y yo rescato mucho esta parte que les platicaba antes de que entráramos al aire, dices. Al aire. De que había esta división de entre usar, no usar o consultar a tu médico, y yo rescato este apartado de en medio, porque un porcentaje de consulta a tu médico no era porque no fueran candidatos a estatinas, era porque había una consideración que requería que te viera un médico para evaluar riesgo-beneficio. Sí considero que eso puede ser útil a largo plazo, sobre todo en estas enfermedades de altas prevalencias, que puedan tener un manejo un poco más personalizado, pero también un poco más sencillo, sin la necesidad de hacer estas largas filas para atención médica. ¿Cuántos pacientes no conocemos que incluso tardan meses en ser atendidos en instituciones públicas, por poner un ejemplo? Creo que ese aspecto puede optimizar muchísimo tanto que el paciente pueda apegarse bien a los tratamientos, o sea, una buena adherencia, tanto como para que se involucre con su salud y también para que podamos llegar a objetivos con el tiempo a mejor plazo. Digo, estos fueron 6 meses y el objetivo fue la disminución de la dislipidemia, pero podemos ser más ambiciosos. Ya hablar de el uso a largo plazo, evaluar MACE, evaluar si se pierden a lo largo del tiempo, al cuánto tiempo y por qué. Evaluar las metas, o sea, que se esté llegando a la meta, etcétera. Sí. Porque de hecho es parte también de las guías actuales, ¿no? O sea, si no alcanzas una meta, pues tienes que considerar utilizar algún otro medicamento, no nada más las estatinas, etcétera. Entonces, creo que nos da esa virtud también que es un estudio en tiempo real, o sea, que te da esa opción, pues, de ver qué otra intervención puedas, qué otra, otra cosa puedes hacer para intervenir en el paciente. Claro. Y por ejemplo, me gustaría que nos detengamos un poquito a hablar de la calculadora de riesgo cardiovascular. Usaron la de 2018, concretamente tiene sus bemoles, pero todas las calculadoras de riesgo cardiovascular tienen sus bemoles. Por ahí en tiempo reciente, las que tienen mayor impacto, la Prevent por el uso de marcadores renales, la GloboRisk por usar poblaciones de distintas razas y etnias, e incluso incluye población mexicana. Entonces, las nuevas que utiliza la guía europea, incluso hay una para older people. Entonces, oye, abuelo. Hablando de... Pero creo que optimizar una herramienta como esta tropicalizada, o sea, tropicalizada completamente a la región, podría ser muy útil. También el problema debemos de entender, estas aplicaciones cuestan dinero y su actualización, su mantenimiento no es tampoco cosa sencilla. Y también yo creo que parte de eso es el financiamiento, ¿no? De este estudio que, bueno, spoiler alert, pues estuvo financiado por AstraZeneca. Pero yo creo que, no sé, a diferencia de algunos otros, porque al final de cuentas, para poder desarrollar el software y sacarlo, etcétera, y que hay que también mencionar que había evaluadores externos, ¿no? Pero de la clínica Mayo, si no mal recuerdo. Pero el punto es ese, o sea, para poder sacar pues toda la infraestructura, pues creo que pues se necesitaba ese patrocinio, ¿no? Entonces, no creo, aunque puede ser, ¿no? Pero la duda siempre existe, ¿no? Pero pues el hecho de que haya sido patrocinada por la industria, no creo que haya influido mucho en el resultado, finalmente.
No sé qué opinen ustedes. Y también hay que considerar, o sea, el uso de las estatinas para este problema que es la dislipidemia es de potencia baja, recordando que hay potencias baja, moderada y alta intensidad. Entonces, según el objetivo y según el tipo de prevención, ya sea primaria o secundaria, dependerá tanto el tipo y las comorbilidades, tanto el tipo de estatina como la dosis. Esta fue una potencia baja y fue una estatina que no es de venta libre en esta región donde se hizo el estudio. Yo creo que fue lo mejor también porque les dio un poquito de frío, ¿no? Irse de full power a dejarles una estatina un poquito más fuerte. Digo, pues yo creo que vuelvo al comentario, ¿no? Para hacer un primer intento, pues lo hicieron con esa precaución para no haber hecho más dagas, ¿no? No sé. Yo creo que es buena intención. Sí me pareció valiente. Ya ven que hemos dicho en otros episodios que de repente pecan de no ser valientes los autores. Aquí creo que sí hubo valentía. Y otra cosa que también rescato, traspolándolo un poquito a nuestra población. Ok, digamos de que le sale la indicación de usar rosuvastatina y a lo mejor se le hace caga. Pues ve con tu médico y dile, me salió esto, ¿hay algún medicamento parecido? Y se resuelve. Omar Dávila, internista, patrocinante. ¿Tú qué opinas, abuelo? Te noto muy callado. No sé si taciturno. No sé si es porque no has limpiado tu casa. No, es porque no he dormido bien, pero... Ya le está pegando el clona. Ya me está pegando el clona. No, yo creo que nos estamos yendo mucho a criticar ciertas cosas, pero yo creo que aquí lo importante es ver la eficacia de esta aplicación, la metodología que se utilizó y lo que lograron, que a mí me parece muy loable, que además pues solo midieron lo de el colesterol LDL, que me parece también adecuado, sin embargo no con las metas que quisiéramos. Y por otro lado, pues al final de cuentas, en prácticamente todos los pacientes, ya sea con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con hipertensión o con enfermedad renal crónica, pues la intención siempre de utilizar todo el arsenal de medicamentos se va enfocado a reducir eventos cardiovasculares. Actualmente ya se habla, ¿no?, de los eventos renales mayores, no solamente de los eventos cardiovasculares mayores, pero a final de cuentas todo va enfocado hacia allá. Hasta un enfermo renal crónico terminal, pues todo va enfocado a reducir este riesgo. Y creo que una manera de hacerlo, como ya lo mencionabas anteriormente, es pues utilizando estas aplicaciones, que la verdad nos damos cuenta que a partir de que se hace un diagnóstico, se manda con el especialista, luego el especialista lo manda con el subespecialista y luego el subespecialista lo ve y por fin le autoriza el medicamento para que luego sea que no hay en farmacia. En tu MF y luego no haya, pues pasan como 2 años. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, agilizar esta atención, yo creo que es una muy buena propuesta en ese sentido y a mí me parece bien. Ya los desenlaces clínicos, pues no, pues dejan mucho que desear definitivamente. Me están diciendo los dos. A ver, déjenme, me coloco bien. Me están diciendo que es un artículo en el que los tres consideramos que estuvo bien hecho, que fue valiente y que podría ser incluso un preámbulo, un clinical practice changing, que nos lleve esta medicina personalizada. ¿Eso me están diciendo ustedes dos? Sí. Sí. Por eso quieres hablar de este. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Es de los pocos artículos que concordamos que puede ser una herramienta extremadamente útil, y creo que si algo hemos dicho los tres desde el principio es que la IA llegó para quedarse. Hay que adoptarla de formas adecuadas y esta me parece una forma muy adecuada. Y contestando la pregunta, insistí mucho en este estudio porque pues yo patrocino el podcast, tengo que meter los estudios que me gustan, si no, ¿cómo?
Es mi podcast. No tu podcast. No es tu podcast. No, ya en serio. Ajá. O sea, mira, es que hay muchas opiniones, ¿no? Aquí que se me vienen a la mente ahorita. Pero definitivamente la medicina personalizada, pues es lo que viene a revolucionar lo que ya tenemos. Y nos va a llevar a ser médicos mejores porque Claro. ya atenderemos problemas puntuales, problemas que realmente requieran un análisis minucioso. Y hay preguntas que a veces solo requieren un asesoramiento pequeño, personalizado, pero pequeño, ¿me explico? No comparado con otras intervenciones que, de hecho, por poner un ejemplo, es mucho más frecuente que llegue un paciente y le quitemos medicamentos que le están haciendo efectos secundarios a prescribir más. A veces solamente es un reajuste de lo que ya tenía. Bueno, o sea, si eres buen médico, ¿no? Porque si no, Dios. Sí. Sí, no, si eres de esos de que dejan omeprazol cuando los egresan posttransplantados o sigues pensando que la atorvastatina es un antiproteinúrico eficaz, pues nos estamos quedando cortos, ¿no? No, o sea, bueno, hablamos de dos situaciones. De cómo aterrizar esto a nuestra población. Yo creo que eso va a ser lo más complicado. Y cuesta dinero, ¿eh? Aparte, cuesta dinero. O sea, trasladarlo a una prevención primaria, para empezar. Si a veces los andas ahí correteando, si a veces tú les dices a los pacientes, tienes la consulta, y aún así tienen sus dudas de cómo, si mejor me tomo la moringa en vez de mi SGLT2, etcétera. Digo, ahora el hecho de estas herramientas, pues digo, probablemente no son para ciertos grupos, pero sí para los grupos que vienen en los que ya nos incluimos nosotros, ¿no? Que estamos ya más familiarizados con la tecnología y que no le tenemos a lo mejor ese rechazo y que vamos a ver esa transición, yo creo. No creo que ahorita pueda ser aplicable al 100%, pero hay cosas que ya están cambiando y que volvemos al punto de ese primer episodio, que cada vez esta integración con la IA es confiable. O sea, es algo en lo que tú puedes saber que te está dando una respuesta pues confiable. Y usar estas herramientas útiles y, como dices tú, confiables para la población en general. Muchos utilizan Rincón del Vago, Wikipedia. ¿Existe Rincón del Vago todavía? No sé. No lo sé. No sé. Es más, ¿quién es más viejo? ¿El Rincón del Vago o el abuelo? Yo creo que yo. El abuelo todavía empezó con Encarta. Pero es importante ese aspecto porque muchos pacientes vienen contigo con información que ni siquiera sabes cuál es la fuente. De repente hay sus páginas como UpToDate que tiene su Information for Patients o la Clínica Mayo que también tiene apartados para pacientes, pero no siempre llega la gente a esos lugares. A veces llegan a TikToks como estos doctores que se promocionan en Puebla y que resulta que no son ni doctores, por ejemplo. O ni siquiera doctores, ¿no? Personas que hablan de cosas de salud y pues bueno. Pero fíjate que una de las situaciones, o sea, ahorita estaba pensando en ese contexto un poco más nerd, pero es cómo tener esa plataforma para poder desarrollar o sea, que la persona llegue fácil a esto. Sí, estamos hablando que cuesta, ¿no? Digo, no creo que alguien, al menos no por prevención, pague su suscripción a una aplicación. Digo, ya suficiente tenemos con el Spotify y el Netflix y todo esto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, o sea, les mencionaba hace rato, o sea, hay en la aplicación nativa del Apple Watch, en el área de salud, hay muchas variables que ya incluyen ahorita, que de hecho yo ni siquiera sabía, nada más estaba pues por ahí. Y por ejemplo, una de ellas que me sorprendió un poquito es que te dice el tiempo que estuviste expuesto al sol en todo un día, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Que estés utilizando algún medicamento que sea fotosensible y que te mande una alerta, oye, ya fue mucho tiempo, no sé. Esa es la cuestión, o es lo bonito de la medicina personalizada, que sin que tú tengas que acudir con un médico, una notificación en tu celular te aparezca y que tú sepas que es algo confiable, que es algo que ya se estudió, ¿no? Entonces,
Y bueno, en muchos sentidos, ¿no? Se me ocurre, o sea, como eso que te avisa de las arritmias, taquicardias, etcétera, alteraciones del ritmo del sueño. Y yo creo que hacia allá va la medicina y es interesante cómo estas cosas deben de estar tal vez de manera nativa en el teléfono, porque de lo contrario, ¿cómo vas a llegar a ellas? O sea, se me hace poco probable que tú o yo o alguien más fuera de este ámbito médico bajemos una aplicación nada más para eso. Sí, no, definitivamente tiene que empezar a utilizarse más. Tener mejores validaciones. Digo, esta herramienta falta que haya otro tipo de evaluaciones para darle mayor sustento, pero son buenas propuestas. La verdad es que me parecen buenas propuestas. ¿Qué les parece si nos vamos ya a las conclusiones? Así es. Empezando contigo, abuelo, porque te veo muy callado y tímida, e inocente. Tienes la mirada. Anda bajoneada ya. Pero no tienes 17 años. No, 37. Abuelo, ¿la P es significativa? Pues claro que sí. Yo a este estudio sí, como ya lo había mencionado, que se anima, ¿no?, a utilizar una aplicación que te hace una evaluación y que te permite tener, digamos, una atención médica personalizada y oportuna, pero pues a reserva, ¿no?, de los desenlaces clínicos que no me parecen para nada significativos, pero la propuesta está muy buena, por eso yo sí le doy la P significativa. En cuanto a la confiabilidad, pues ahí tengo mis reservas. Creo que sí cruza la unidad. ¿En qué sentido? En que se pudieron haber, por un lado, mal registrado los datos, y por otro lado, que se pudieron haber manipulado los datos. Y la otra parte, que hacen sus definiciones de objetivo pues muy a modo, para que sí les dé. Quiero o puedo hasta pensar, puedo especular o hipotetizar que hasta primero vieron los resultados y después definieron su objetivo, que así es como hacen muchos estudios. Así hacen las tesis muchos. Así hacen las tesis muchos, entonces. En especial en cierta torre aquí en Jalisco, ¿no? Vamos a hablar de Delegación Jalisco en general. El chiste es graduarse, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene sus puntos buenos, ¿no? Pero en ese sentido creo que no le doy toda mi confiabilidad. Y el tesoro de la evidencia, que pues hay que ser finos, ¿no?, a la hora de estar leyendo esto y tomar nuestras reservas y pues ver que sí son cosas buenas y que sí son cosas malas, como ya lo había comentado, ¿no?, en el pre de este episodio. Pues parecería que somos los haters, ¿no? Somos que tiramos cajeta a todos los papers. Pues pudimos haberlo hecho, pero la verdad es que no era el objetivo de este estudio, desenlaces clínicos, y pues no lo podemos poner en la cruz como tal. Y creo que es bueno, y ese es el tesoro, ¿no? Tener esa capacidad de analizar y no simplemente decir que nueva aplicación va a sustituir a los médicos, ¿no?, en la indicación de medicamentos. Definitivamente no. Es lo que diga Mr. Doctor, ¿no? Sí. Algunos que tienen buena audiencia, ¿eh? Ya he visto varios que nomás se leen el título. Ya en el abstract, el título. En el abstract se leen las conclusiones del abstract. Las conclusiones del abstract. Y hacen un TikTok al respecto. Y ya, pero no. Pero lo sigues viendo tú. Que no, dando audiencia. Pero pues ahí me salen cuando estoy pendejeando en el... No olviden que para vencer al enemigo hay que conocerlo, ¿eh? Bueno. Entonces, pues, sí, o sea, ni siquiera es que lean evidencia, ¿no? Se leen un pedazo de un texto de libro, que la verdad nosotros ya no leemos libros y las guías las leemos muy a reserva, sinceramente. ¿Para ti hay significancia en la P? Sí la hay. Sobre todo, pues,
que estamos hablando de un artículo es para seguridad, ¿no? Y qué tan aplicable es. Entonces, definitivamente, para mí en ese sentido es muy valioso. Como bien decía Adrián, o sea, en la clínica los desenlaces, o sea, no midieron mails, no pidieron otra cosa. Creo que en este sentido no nos importa ahorita, sino que tan aplicable sea. Sin embargo, pues precisamente, ¿no? Como yo creo que para mí, pues sí se queda con ese intervalo de confianza bastante decente en el sentido de analizar los objetivos primarios de cómo fue la concordancia de lo que los pacientes ingresaban, los datos, con lo que se ingresaba o lo que valoraba pues un médico posteriormente, ¿no? Entonces, esta concordancia del 98% en los dos escenarios, pues me parece muy buena. O sea, volvemos al punto, es una respuesta confiable la que te está dando, en este caso, una aplicación. Y de ahí mi tesoro, ¿no? El hecho de que podamos utilizar cada vez más estas herramientas. No sé si por sí solas, al menos no a corto plazo, pero sí como un acompañamiento. Mira, no lo sé si en las instituciones públicas, como lo mencionabas hace rato, abuelo, de que ahorrarte ese viajezote de 2 años, pero, o sea, lo veo mucho más factible, ¿no? En la práctica privada, obviamente, en el cual, pues, una cita que acabas de tener y ahí se metan los datos y se esté actualizando las cosas de acuerdo a tu mismo tratamiento, ¿no? O sea, se me ocurren 1 millón de escenarios para valorar pacientes con muchas condiciones en las cuales es muy dinámico su escenario clínico, ¿no? O sea, pacientes con diarreas por ciertas enfermedades inflamatorias, no sé, muchas cosas, ¿no? En las cuales no tengas que estar haciendo toda una llamada con el paciente cada 2 horas para hacerle ciertas consideraciones, sino que una aplicación le pueda estar dando esta retroalimentación de una manera confiable. Entonces creo que hacia allá vamos. Y en ese sentido es mi perla, pues. Yo me quedo prácticamente donde están ustedes parados. Bueno, mi casa creo que está más bonita que la casa del abuelo que tiene de fondo. La mía no. Cabe aclararlo. No, tenemos que ser claros. Sí tiene significancia el estudio, tanto estadística y si no digo clínica, al menos preclínica, porque nos lleva a un horizonte súper interesante. La medicina personalizada es algo que va a revolucionar nuestra práctica. Ya está haciéndolo, pero con este tipo de estudios se puede poner aún mejor. Definitivamente confío en el estudio, la concordancia con el personal médico, la adherencia al tratamiento de los pacientes. Hay muchos aspectos positivos. Por ahí podríamos, como dice el abuelo, ser un poco haters del sesgo de información, sesgo de tecnología, por ahí el patrocinio, pero que sería quizás ser demasiado quisquillosos en estos aspectos. En el balance yo siento extremadamente positivo este tipo de estudios que si no revolucionan la medicina lo van a hacer después. Y mi perla sería, sigamos este tipo de estudios, empecemos a voltear a verlos. Y si tú eres alguien con interés en este tipo de herramientas, pues también pon manos a la obra. Hay mucho por hacer, hay muchísimas enfermedades y definitivamente tenemos que virar hacia una medicina más personalizada, más segura y mucho más sencilla tanto para el clínico como para el paciente. Sobre todo para el paciente. ¿Algo más que agregar, amigos? No, yo creo que es suficiente con esto y pues nos está alcanzando al fin. No, pero la IA creo que va a tener muchas cosas aquí en estratificar pacientes. Digo, cada vez nos damos más cuenta en las guías, en la literatura, cómo hay 1 millón de escenarios distintos en los que, o sea, no ocurre, ¿no? Muchas veces es ese cliché de que pues es la misma receta para todos en ciertas consultas, ¿no? Y pues literalmente no se puede hacer eso. Digo, y creo que esto viene a completar mucho más eso, aparte de corregir sesgos de cosas que a veces se nos pueden ir también a nosotros, no sé, muchas cosas en las cuales yo creo que
por eso apoyo esta aplicación. Yo creo que sí. De hecho, recientemente en el Congreso de Cardio, el de la AJA, pues ya se introdujeron charlas sobre inteligencia artificial y mira, son cosas que hemos platicado incluso entre nosotros fuera del aire. Hay estudios que nos hablan que incluso los cardiólogos tienen dificultad para interpretación de estudios como los electrocardiogramas y hay aplicaciones que están ayudando a mejorar esto. Yo creo que tenemos que abrazarlas. De hecho, en este congreso se hablaba mucho de estrategias para toma de decisiones diagnósticas, pero la aplicabilidad puede ser mucho mayor. Sí. La verdad es de que tenemos que adoptarla y me quedo con un comentario que me platicaba mi hermano. Más que un comentario, una reflexión. ¿Ves? Sí, es el loquito, sí, es el loquito. Sí, soy el loquito de los congresos de más que un comentario, una reflexión. Él me mencionaba que gran parte de este reclutamiento de personal en muchas empresas ya se prefiere contratar personas de análisis de Big Data. Y creo que esto va muy de la mano con este tipo de herramientas. Es empezar a rodearnos de estas personas o formarnos para mejorar nuestro uso en ello. ¿Algo más que decir? No, ya, vamos a dormir. Bueno, si no hay nada más que agregar, síganos en nuestras redes sociales. Subimos episodios cada jueves y martes en Dialogando con el Paciente cada 2 semanas. Jueves va a ser semanal. Estamos en Amazon Music, Spotify, en YouTube. Coméntenos, denle like, compártanlo. Si tienen una opinión distinta, háganoslo saber, siempre con paper en mano. Y por favor, hagan que esta comunidad crezca cada vez más y más. Sin otra cosa que agregar, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Oye, güey, el abuelo también tiene una puta fiesta, güey. Ya sé. ¿Qué estás haciendo, güey? Estoy instalando el Teams acá, güey. Espérame. Dime que estás grabando, güey, porque eso es. Ya, eso es güey. joya. Sí, a güey, ver, es güey, joya. déjame, me voy a meter a la reunión, espérame. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? Ve nada más. Espérame, déjame meter a la reunión. Ay, güey. Oye, el abuelo parece de esos, güey, de esas viejitas que no saben acomodar la cámara, güey. Velo. Güey, ¿cómo pongo ¿El qué? el fondo, güey? Se ven acá, mira, se ven ahí mis cucarachas, güey, no mames. Ahí está.